¿Cómo estás, Facu, querido? Buenas tardes. Muy bien. Feliz año. Feliz año que no nos vimos. Por suerte zafé de la... por suerte no nos vimos. Mirá que... No, si ya arrancamos así, ¿o no? Si ya arrancamos así, por suerte zafé no de nos las vimos. temperaturas extremas. Por suerte zafé de las temperaturas extremas. Hacía rato que no venía, aparte. Hacía rato que no venías, sí. Es cierto. Bueno, zafaste porque estuviste en la cordillera. Zafé, estuve en la cordillera disfrutando un poquito el clima. Qué lindo. El clima de la Patagonia. No había nieve, ¿no? Porque viste que hoy hasta... A ver, vos en casa te estarás riendo, pero hoy hay que preguntarse. Capaz que en verano hay nieve en la cordillera. Estaban pronosticándolo. Y sí, por eso. Por suerte, está todo tan estuvo lindo cambiado. como para meterse al agua. Muy bien, ¿eh? ¿Varios días o un fin de semana nada más? La semana completa. Qué lindo. Como con el perro, los amigos, todo. Qué bueno, Así mirá que vos. disfrutamos eso. Por Muy suerte cada vez más nos dejan ir con los perros a las cabañas, entonces Está buenísimo cómodo. eso. Hoy por suerte hay muchos lugares, que te preferibles. dejan, ¿no? Sí. Que lleves. Imagínate, yo tengo que ir con 3. Cada vez que les digo... esto lo voy a decir ahora porque no me van a estar viendo, pero generalmente les digo que llevo 1. Y estos 3 los encontré. Y después, bueno, 2 se acoplaron ahí en el camino. Claro, en la estación de servicio. Claro, los encontré en la estación. Facu, querido, bueno, a ver. Sí. Golpes de calor es muy común en esta época del año. Generalmente, ¿qué hacemos para evitarlos? Vamos primero a evitarlos y después, en caso de un golpe de calor, vamos a tratar de resolverlo. Pero primero vamos a evitarlo. ¿Cómo hacemos? Lo principal para evitar el golpe de calor, que por definición, en realidad, es el aumento de la temperatura corporal del animal, Sí. sin que él o ella pueda compensar ese aumento de la temperatura corporal. Bien. El animal preferentemente pierde temperatura, así como nosotros transpiramos. El perro pierde temperatura por el jadeo y un poquito de transpiración, pero por las patitas. No es un sistema eficiente de pérdida de temperatura, el principal sistema es el jadeo. Nosotros transpiramos y es mucho más factible perder temperatura, por lo menos a mayor velocidad que con el jadeo. Bien. En esos casos siempre tenemos que tener cuidado en los grupos de riesgo, más que nada. Todos los animales son propensos a un golpe de calor. ¿Pero cuál es Hay el grupos grupo de riesgo? Gerontes, Sí. todo perro que tenga problemas de tipo respiratorio y cachorros. Bien. Es bastante similar a los grupos de riesgo del golpe de calor en las personas. Son todos los animales que no tienen una regulación de la temperatura normal, por así decirlo, o tan eficiente como un adulto mestizo con una trompa larga y tamaño normal. Casi no hablaríamos de razas, sino de edad, características, de características edad y más. de características propias del animal. Perfecto. Hay razas que por sus características tienden a tener más problemas, pero no es la raza en sí. Perfecto. Es el patrón fisiológico del animal y fisionómico también. El hecho de que una mascota sufra un golpe de calor, ¿implica que necesariamente esté expuesto al sol, por ejemplo? Es decir, no sé, voy a una plaza y el pobre animal está expuesto al sol constantemente. O lo tengo en mi casa, no tengo una buena ventilación y el perro también se deshidrata, por ejemplo. El sol es un factor extra dentro de lo que es el golpe de calor. Bien. Como decías vos, el fin de semana pasado, 38 grados, por más que estuvieras adentro, claro. El sol ayuda mucho a levantar esa temperatura corporal, pero si ambientalmente la temperatura es alta, no aporta demasiado el que haya o no haya sol. Perfecto. Sí es muy importante el estado de hidratación que tenga el animal, si tiene agua fresca disponible, si tiene un lugar de reparo. Muchas veces hay gente que por ahí le llena un balde de agua o tienen agua por ahí dando vuelta en el patio. Si el agua está caliente, el perro no la va a tomar. Claro. Y por más de que uno le llene un balde a la mañana, si el agua a la tarde está caliente, el perro se puede llegar a deshidratar. Hay que cambiarla cada tanto. Hay que cambiarle siempre agua porque... fresca. Yo no tomaría agua caliente. Nadie toma agua caliente porque no genera sed tampoco. Eso, o sea, no te calma la sed. El tema de la alimentación, ¿no? Nos pasa a uno muchas veces que en verano por ahí no comes tan pesado como comes en invierno. Es decir, bueno, a ver, el calor, no sé si te quita el hambre, pero te hace comer un poquito más liviano. ¿Qué pasa con las mascotas? Las mascotas, salvo perros en particular, razas en particular, que va a comer igual, en cualquier época del año. La época del año, exactamente. Tienden a regular el consumo de alimento en función de
la temperatura ambiental. Bien. En verano comen muchísimo menos porque no necesitan un gasto energético tan grande para generar calor. Bien. Entonces, con comer un poco menos, ya están la mayoría de los perros. Ahí entran en juego los perros obesos, claro, los perros con problemas alimenticios. ¿En qué momento del día sacamos a pasear al perro? El momento ideal Sí. es bien temprano en la mañana. 6, 7 de la mañana, cuando recién sale el sol, el asfalto está fresquito Bien. por el tema de la noche. O en su defecto, bien tarde a la tarde. Sobre la noche. 9:30, 10 Claro. de la noche. Teniendo en cuenta que por ahí el asfalto, la vereda está caliente, hay cierta humedad en el aire que es baja. Sí. Bueno, por lo menos acá es baja Sí, sí. la humedad. El mejor horario es el de la mañana. Perfecto. Pero siempre evitar el horario donde el sol pega más fuerte. Y principalmente evitar hacer actividades físicas fuertes. Hay Bien. mucha gente que sale a la barda a correr a las Sí. 6, 7 de la tarde y va con el perro. Pobrecito. En invierno no pasa nada, Claro. en verano tenés una complicación. Más que nada en perros que por ahí no están del todo entrenados y que ya empiezan a jadear por el propio esfuerzo físico. Ujú. Entonces sumás el jadeo del esfuerzo físico más el jadeo de la pérdida de calor y muchos perros terminan descompensándose en ese tipo de actividades. Llegamos a esa instancia del golpe de calor. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son esos síntomas que nos van a dar a entender que está frente a un golpe de calor? Primero que nada es eso. Primero que nada habría que identificar si el animal está sufriendo un golpe de calor. Bien. Teniendo en cuenta, por ahí de esto que estamos hablando, si realizó actividad física, si consumió agua durante el día o no, si es una raza predispuesta o no. Todo perro de cara chata en general Sí. está predispuesto a un golpe de calor. Bien. Todo perro viejo está predispuesto a un golpe de calor. Todo perro joven está predispuesto a un golpe de calor. Joven hablamos menos de 10 meses. Ujú. Y todo perro que tenga alguna patología respiratoria. Bien. Primero, empezar a englobar esos factores para ver si realmente es un golpe de calor. Porque la signología, básicamente es la signología de una hipotensión. Ajá. El animal, dentro de los mecanismos compensatorios que tiene el cuerpo, hace una vasodilatación periférica. Empieza a mandar sangre hacia la piel, hacia los tejidos periféricos, para que con el ambiente se enfríe la sangre, por así decirlo. Bien. Entonces, el primer signo de un golpe de calor es la hipotensión. Baja la presión del animal, el animal tiende a desvanecerse. Si uno le ve las encías, las va a ver bien rojas, bien inyectadas en sangre. Sí. Y el animal con imposibilidad de levantarse, de reaccionar, incluso muchas veces nerviosos, Ujú. porque no entienden bien qué es lo que le está, le está pasando, claro. y sienten un malestar. Bien. No tiene tampoco mucha más signología el golpe de calor, porque es básicamente eso. El animal va a estar caliente, obviamente, con las mucosas de la encía, de los ojos, en algunos casos de la vulva o del pene bien inyectadas en sangre, bien coloraditas, y algún grado de deshidratación que puede ser bastante variable. Bien. Si uno está seguro que lo que puede llegar a tener el perro es un golpe de calor y no otra cosa, Sí. lo primero que debería hacer es bañarlo. Nunca con agua helada, agua a temperatura ambiente, Ujú. empezar a refrescarlo para activar ese mecanismo de compensación que está haciendo el cuerpo. Perfecto. Es Como primera primer instancia, medida digamos. de urgencia mientras uno se contacta con el veterinario que esté de guardia o que tenga más cerca Bien. y pueda llegar a hacer una revisión un poquito más completa. Ujú. Muchas veces tenés animales que caen con un golpe de calor, que por ahí con un poco de agua fresquita, Se resuelve. dándole y dejándolo al reparo se resuelve, pero te están anticipando algún otro problemita de base. Poniendo un ejemplo de un perro Geronte. geronte, 8 o 9 años, mestizo, común, Claro. ninguna particularidad, te puede estar avisando de algún problemita cardíaco, algún problemita bien. respiratorio o alguna disfunción orgánica de ese estilo. Ujú. A veces puede ser un llamadito de alerta. Bien. Otra de las consultas. Hay perros que generalmente, no llamarlos albinos, pero sí tienen Perros blancos. Sí. un pelito bien blanco. Y muchos recomiendan poner protector solar, aunque parezca... Yo soy uno de esos. Sí, sí, pero
por ahí hay gente de la otra dice, ¿protector solar? Sí, ¿no? Sí. Porque después puede tener alguna complicación, sobre todo cáncer de Cáncer piel, de piel, ¿no? cáncer de piel es lo principal. No es tanto el tema del color del pelo, sino del color de la piel. Ah, mira. Hay muchos perros que incluso a veces son negros, pero tienen el puentecito de la nariz blanco, Sí. o las puntitas de las orejas blancas con pigmentación, o sea, en realidad sin pigmentación sobre la piel. Y por más que el perro sea negro, esta zona que no está pigmentada Sí. se quema, puede sufrir cáncer. Se ve muchísimo en los gatos, en Ajá. gatos blancos, en lo que son orejas y nariz. Pero sí, yo recomiendo muchísimo el tema del Del protector solar ¿En qué zonas? en todas las zonas que estén bien expuestas al sol. Hay Bien. casos particulares, ejemplo los dogos, que son completamente blancos. Algunos boxer, algunos bulldog, que suelen tener poco pelo en las axilas, poco pelo en la ingle y que les encanta tirarse de panza al sol. Sí. En eso se recomendaría poner protector solar en todas las zonas donde no hay una cobertura de pelo y en la cara principalmente. Perfecto. En gatos se recomienda nariz y orejas siempre, y en perros con cara blanca lo mismo. Nariz y Bien. orejas, que son los principales lugares donde se queman. Algunos perros incluso se queman bastante en la zona de los párpados, pero ahí ya entras en algo complicado, que es ponerle protector solar en el párpado. Claro. Te va a dejar de hacerlo una, Sí, dos después veces ya listo. y Ya ya está. nunca más. Déjame de molestar. Sí, con el tema del protector solar se puede usar de los que vienen de línea veterinaria, Ajá. o, no sé si se pueden decir marcas, Sí. Dermagloss Factor 40, es un protector que anda muy bien. Bien. No necesitas tampoco algo con demasiada protección, un factor muy alto. Sí. Lo mínimo es más que nada. Listo. Con eso ya andaríamos muy bien. ¿El gato sufre el golpe de calor también como el perro, por El ejemplo, gato o no? puede sufrir el golpe de calor. La Porque diferencia, pobrecitos, los sí. dejé afuera. Hablamos Siempre. de perros, pero viste que siempre dejamos a los gatitos. La diferencia es que el gato tiene más recursos como para resguardarse es más vivo. del calor. Por lo menos se puede trepar a lugares Claro. de la casa donde está más fresco, o buscar algún ambiente más fresco dentro de la casa o en la calle. Si el gato está encerrado en un departamento, no le dejaste agua, no dejaste el aire prendido, sí podés llegar a tener un golpe de calor calor. bastante grande, y ya son más complicados esos casos. ¿Cuál es la mayor complicación que puede desencadenar un golpe de calor? Recién decías vos en aquellos perros gerontes, por ejemplo, que puede ir de la mano de algún problema cardíaco, por ejemplo, Sí. ¿no? Lo llevas al veterinario y el golpe de calor después se transforma en un problema Al un revés. tanto más... Con el golpe de con calor, el golpe de terminás calor, descubriendo. claro, terminás descubriendo eso. La principal complicación Sí. que puede llegar a partir de un golpe de calor es la muerte. Pero Así. en qué, pero a ver, En ¿en ese- qué punto? Digo, a ver, tiene que estar que todo el día expuesto al sol. No necesariamente. Hay gente que deja a los Sí. perros encerrados en los vehículos que Bueno, eso olvídate que no llegan directamente a la Por eso. veterinaria en muchos casos. Pero a veces no necesitas tanto tiempo de calor ni tanto tiempo de sol para descompensar el desencadenar. animal a tal punto de que produzca la muerte, porque es un shock hipotensivo. Baja tanto la presión, el corazón empieza a trabajar como para compensar esa baja de presión, y muchas veces el animal no lo aguanta. Se puede desencadenar la muerte también en animales que ya vienen dentro de un grupo de riesgo. Claro. En un adulto que tiene una vida normal, Sí. condiciones físicas normales, condiciones de salud normal, es más difícil. Sí puede estar complicado, sí en muchos casos requieren internación por el tema de la deshidratación posterior del golpe de calor, posibles fallas renales y posibles complicaciones por la falta de circulación. Excelente. Bueno, a tener en cuenta estos consejos Sí. porque recién arranca el verano y si bien esta semana baja la temperatura, hay que prevenir, ¿no? Y está bueno, porque ¿quién no tiene mascotas en sus casas? Todos tenemos. No, y es algo que se ve Y- bastante en esta época del año. Y principalmente te digo, muchas veces la gente no sabe y sale a correr Sí. a plena tarde con el perro. Es que es cierto. Y eso. termina el trote en la veterinaria.
Pobrecitos. Y está bueno aquellos que por ahí, si tienen la posibilidad de dejar un recipiente con agua para los perros callejeros, también. Eso está bueno, ¿no? porque también necesitan tomar Sí, agua. sí, así es. Facu, querido, gracias por venir. ¿Dónde te encontramos? En Wow Boutique de Mascotas, Tengo que ir a planas ver. al 639, igual que siempre. Muy bien, tengo que ir a ver a los chicos ahí, les mando Que hace un rato saludo. no venís. Nah, yo fui. El tema es que vos no estabas. Ah, tenés Es distinto. Si vos te vas de vacaciones, ¿viste? Claro. Facu, querido, gracias. No, de nada, y Nacho. feliz año, ¿eh?